José vendido como esclavo. José vendido como esclavo. La historia de José, vayamos a Génesis capítulo 37. La historia de José es una de las más grandes del Antiguo Testamento. Es uno de los dos únicos personajes principales del Antiguo Testamento de los que no se menciona su pecado. Sí. Sabemos que todos pecaron, pero José, al ser un tipo de Cristo, se presenta como un personaje excepcional. Si miras lo suficiente, puedes encontrar algunos defectos sobre José, pero la Biblia nunca los menciona. La historia comienza con una tragedia cuando José es vendido como esclavo. Dios tiene un plan y permite que estas cosas suceden por una razón. Muchas veces no podemos entender por qué Dios nos permite pasar por problemas, pero sí nos dice que los problemas vendrán y que debemos confiar en Él. Amén. Ok, abran sus Biblias en Génesis capítulo 37 y leemos los versículos del 1 al 4. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, cuando fue de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y era mozo con los hijos de Bala y con los hijos de Zalpa, las mujeres de su padre. Y José traía la mala fama de ellos a su padre. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque le había habido en sus viejas. Y hízole una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle y no le podían hablar pacíficamente. A veces la Biblia dice Jacob y otras veces dice Israel. Recuerden que el nombre de Jacob se cambió a Israel. Están en la tierra de Canaán, pero el Señor está comenzando el proceso para trasladar a su pueblo a Egipto y luego eventualmente a Israel. Sin embargo, tomará muchos años y muchas pruebas antes de que la nación de Israel llegue a la tierra prometida. El versículo 1 dice que son extranjeros en la tierra. José fue el hijo primogénito de Raquel. Raquel era la esposa que más amaba a Jacob. Jacob era un hombre que mostraba favoritismo en su familia. Entonces, el tratar con sus hijos no fue diferente. José tenía un manto especial que le había regalado su padre. Esta túnica representaba que José era quien tenía la primogenitura y autoridad sobre sus hermanos mayores. Esta era una situación peculiar porque los medio hermanos de José eran mayores que él. Tener 17 años y ser objeto de un amor especial por parte de Jacob hizo que los demás lo odiaran. Tuvieron celos
celos de su hermano menor y odiaron a José. Era un abrigo de muchos colores. Ok, Raimundo, puedes leer versículos 5 al 11 en Génesis. Versión Reina Valera del 60. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le rendió y le dijo: ¿qué sueño que es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Gracias. Dios le dio a José algunos sueños interesantes que compartió con su familia. El primer sueño fue el de la familia atando gavillas. Una gavilla es un manojo de granos largos atados entre sí. Todas las gavillas se inclinaron ante la gavilla de José. El sueño les mostraba a los hermanos y a sus padres que José tendría dominio y gobernaría sobre la familia. El segundo sueño fue como el primero, pero se utilizaron el sol, la luna y las estrellas. Estos sueños proféticos fueron como gasolina en un fuego que ya ardía de celos por el favoritismo que Jacob tenía con José. El significado de celos es sentir envidia, resentimiento hacia otra persona por lo que tiene o por quien es. Codiciar la posesión o posición de alguien. Los celos al mundo pueden conducir al odio, la ira y el comportamiento violento. Lucifer estaba celoso de Dios y de su posición. Vayamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Eso es Dios. Dios se enojó. Isaías capítulo 14. Sí, versículo 12, la Biblia dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, el que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, y en el monte del testimonio me asentaré en los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Caín tuvo celos de su hermano y lo asesinó. Mira 1 de Juan, capítulo 3. Es muy cerca de Apocalipsis. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 12.
En estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Los sacerdotes hicieron crucificar a Jesús por celos. Miremos Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Versículo 10. La Biblia dice. Okay. Marcos capítulo 15, versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Ok, vamos a Génesis capítulo 37 y leemos los versículos 10 al 11 nuevamente. Y juntó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿qué sueño es este que sonaste? Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra. Y sus hermanos le tuvieron envidia, mas su padre miraba el negocio. Aquí tenemos a Jacob y está enojado con José porque afirmó tener autoridad sobre él. Eso enojaría a cualquier padre si un niño afirmara tener más autoridad que el padre. ¿Dónde hemos visto eso antes en la Biblia? ¿Dónde? Vayamos a Lucas. Vayamos al capítulo 2 de Lucas. Y leemos versículos 48 a 51. Lucas capítulo 2, versículo 48. En Lucas capítulo 2, versículo 48, la Biblia dice, sí, y como le vieron, se espantaron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios que son de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ambos padres, Jacob en el Antiguo Testamento y María aquí en el Nuevo Testamento, le están diciendo a sus hijos que no pueden hablarme así. Sin embargo, tanto José como Jesús recibieron la autoridad de Dios. Tanto Jacob como María consideraron estos dichos con mucha atención. Creo que ambos se dieron cuenta de que su pequeño hijo estaba destinado a la grandeza. Volvamos a Génesis otra vez.
versículo 37. Y Oswaldo, por favor, puedes leer versículos 12 al 22. 12 al 22. Sí. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y enviarte a ellos. Y él le respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora mismo cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traerme la respuesta. Y enviándole del valle de Hebrón, y vino a Siquem, y halló un hombre llamado el perdido por el campo, y preguntándole aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y él le respondió: busco a mis hermanos, ruego que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y no les oí decir: vamos a Dotaín. Entonces José fue tras sus hermanos y hallándolos en Dotaín, y como ellos le vieron de lejos antes que llegase cerca de ellos, pensaron contra él para matarlo, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el Señor, viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosles y echémosles a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia le tragó, y veremos que serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, escapándole de sus manos, y dijo: no le metemos. Y dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadle en esta cisterna que está en el desierto, y no metáis manos a él, porque escaparle de sus manos para hacerle volver a su padre. Gracias. Una de las responsabilidades que José había tenido era ser mediador entre los hermanos y el padre. Debía informar cualquier cosa que pudiera preocupar al padre. Informar sobre las malas acciones de sus hermanos no era ser un soplón, sino simplemente parte de su trabajo. Esto sin duda haría que lo odiaran aún más. Leemos nuevamente los versículos 13 y 14. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y enviarte a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y envióle del valle de Hebrón y vino a Siquem. Los hermanos están alimentando el rebaño, que es el rebaño de Israel, Jacob. Y José se enviaron a buscar a sus hermanos. En el Nuevo Testamento, Jesús dice fue enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Dice que el Hijo del Hombre había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Estas son más similitudes que José tiene con Jesucristo. Su padre envió a José para ver cómo estaban sus hermanos. El versículo 18 dice que cuando lo vieron de lejos,
conspiraron para matarlo. Esto suena como una parábola familiar en Lucas. Miremos o vayamos Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, por favor. Y leemos versículos 9 al 14 en Lucas, capítulo 20, versículo 9. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y al tiempo oportuno envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Mas los labradores, hiriéndole, le enviaron vacío. Y volvió a enviar otro siervo, y ellos a este también, herido y afrentado, le enviaron vacío. Y volvió a enviar el tercer siervo, y también a este echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré mi hijo amado. Quizás cuando a este vieren, le tendrán respeto. Mas los labradores, viéndole, pensaron entre sí, diciendo: este es el heredero, venid, metémosle para que la herencia sea nuestro. Esta historia no es solo una parábola que describe lo que le sucedió a José, sino que también es una parábola para mostrar lo que le sucederá a Cristo. Estas cosas que le están sucediendo a José son un gran cuadro de lo que le sucederá a Cristo en el futuro. Las historias de José y Jesús están entrelazadas con esta parábola. Volvamos a nuestra historia en Génesis 37. En el versículo 20, cuando José se acercaba a los hermanos, ellos idearon un malvado plan para matarlo y arrojarlo a un hoyo. Iban a mentir y decir que lo mató un animal. Rubén, siendo el mayor, los convenció de no hacerlo. Les dijo que no le hicieran daño, sino que simplemente lo arrojaran al hoyo. José fue despojado de su manto de muchos colores y arrojado al hoyo. Leemos los versículos 23 al 37. Por favor, Raimundo. 36, lo siento. 23 a 36. 23 a 36, sí. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de guardia. Gracias. Judá tuvo la idea de venderlo por dinero. A ver. Oh, Judas también quiere vender a Jesucristo por dinero. Cuando llegó un grupo de ismaelitas, lo vendieron por 20 monedas de plata. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto y lo vendieron a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Cuando Rubén se enteró de que habían vendido a José, se enojó mucho. Alquiló su ropa. Esta fue una manera en la que mostraron angustia, agonía y remordimiento. Tomaron su abrigo y lo mojaron en la sangre de un cabrito. Esto haría parecer que José fue devorado por un animal salvaje. Cuando le llevaron la túnica a Jacob, mintieron y dijeron que no sabían lo que había pasado. Jacob asumió que José fue devorado por una bestia malvada. No se dio cuenta de que sus hijos eran las bestias malvadas. Los hijos de Jacob lo engañan haciendo algo que él hizo hace muchos años. Jacob mató una cabra para engañar también a su padre. ¿Recuerda? Mira Génesis capítulo 27. 27, versículo 19. La Biblia dice en Génesis capítulo 27, versículo 19. Sí, ok. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Yo he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga tu alma. Sí, él todavía está cosechando. A José les sucedieron muchas cosas que nos recuerdan a Jesús. Jesús fue objeto de amor especial por parte de su Padre. Jesús fue envidiado y odiado por sus hermanos. Jesús fue odiado por sus palabras. Jesús fue vendido por plata. Jesús fue condenado aunque era inocente.
mintieron acerca de Jesús. Jesús fue despojado de sus ropas. Todas estas cosas las sucedieron a José y a Jesús. Todo esto sucedió por culpa de los celos. Los celos harán que una persona se enoje. Rabía sería mal genio, era hostilidad. Proverbios 6, capítulo 6, versículo 34. Dice, porque los celos son la ira del hombre. Los celos arruinarán a una persona. Una forma de combatir los celos es estar contento. Y teniendo comida y vestido, estemos contentos con ello. Es en la primera de Timoteo. Los celos son una de las mayores herramientas de Satanás. Si no puede lograr que usted tenga celos de las cosas materiales, puede lograr que usted tenga celos del honor y el reconocimiento espirituales. Cuidado. Agradece que Dios le haya dado a otros posiciones y dones que tú no tienes. Él sabe lo que está haciendo. Ok. Dos comerciantes eran acérrimos rivales. Sus tiendas estaban justo enfrente una de la otra y pasaban cada día haciendo un seguimiento de los negocios del otro. Eso es una historia. Si uno conseguía un cliente, sonreía triunfalmente a su rival. Una noche un ángel se apareció en sueños a uno de los comerciantes y le dijo, te daré todo lo que me pidas, pero cualquier cosa que recibas, tu competidor recibirá el doble. ¿Serías rico? Puede ser muy rico, pero él será 2 veces más rico. ¿Deseas vivir una vida larga y saludable? Puedes hacerlo, pero su vida será más larga y saludable. El hombre frunció el ceño, pensó por un momento y luego dijo, aquí está mi petición. Dígame ciego de un ojo. Ay, como cristianos debemos tener cuidado de no amargarnos unos a otros, porque a los celos les sigue la amargura, el odio y muchos otros pecados. Hoy los pastores están celosos de los ministerios de otros pastores. Los jóvenes tenían envidia de las cuentas ajenas de Instagram, TikTok y YouTube. Tenemos muchas cosas que parecen atractivas, lucen rentables, parecen una vida mejor, pero debemos recordar pedirle al Señor que nos dé un corazón contento. Amén. Necesitamos la ayuda del Señor para que podamos estar contentos con las cosas que el Señor nos ha dado. Amén. Puede resultar difícil esperar en el Señor. Los celos por el dinero, el trabajo o la posición en la vida pueden hacer que busquemos algo que Dios no ha planeado para nosotros. Todos los hermanos de José lo odiaban y fue solo la misericordia de Rubén y Judá lo que impidió que el resto de los hermanos lo mataran.
Su solución fue venderlo como esclavo. ¿Cuántas historias has oído sobre odio hacia familiares? Nosotros como creyentes debemos tener cuidado en cómo nos tratamos unos a otros. A ver. El rey Saúl tenía celos de David y de cómo gozaba del favor de Dios. Miramos Salmos. Salmos 505. Salmos 505, versículo 12. Versículo 12, porque no me afrentó enemigo, que entonces soportarlo, ni el que me aborrecía se engrandeció contra mí, que entonces escondiérame de él. Mas tú, hombre, según mi estimación, mi Señor y mi familiar, porque juntos comunicábamos suavemente los secretos en la casa de Dios, andábamos en compañía. Este podría haber sido Saúl de quien David estaba hablando. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón y reconocer cuando tenemos celos de los demás y pedirle a Dios que nos perdone para que podamos tener dulce comunión con los hermanos.